Nuestro paseo por Palencia y provincia hoy no nos va a llevar muy lejos de la ciudad, como pueden ver. Nos vamos a acercar al que ha sido y seguirá siendo durante mucho tiempo el gran pulmón de la capital, el Monte el Viejo. A lo largo de 8 siglos, este ha sido un lugar de referencia para los palentinos, con diversos usos, hoy centrados sobre todo en lo que tiene que ver con lo recreativo, con lo lúdico, las sendas, los recorridos que aprovechamos los seres humanos. Pero no somos los únicos que disfrutamos de este ecosistema. Hay una gran cantidad de fauna que disfruta de una diversidad de la que podemos estar muy orgullosos los palentinos. Hoy va a ser protagonista el Monte el Viejo de Palencia. El Monte el Viejo es un emblema de Palencia, su pulmón natural y un espacio muy aprovechado por los vecinos de la ciudad, a los que pertenece desde que a finales del siglo XII el rey Alfonso VIII declarara: «Vendo a vos, universo concejo de Palencia y todos los canónigos de la Iglesia palentina y todos los clérigos y laicos habitantes en Palencia, mis montes de dueñas que me pertenecen, para ser tenidos por vosotros y por vuestros descendientes, por precio de 2 millares y 1 centenar de áureos, que de vosotros he recibido y quedo con ellos pagado». Llevamos vinculados al monte, como propietarios del monte, 830 años, que cumplimos este año, cuando el rey Alfonso VIII nos vendió al concejo y al cabildo el Monte el Viejo. Desde entonces yo creo que ha habido un enorme desvelo de la ciudad, durante épocas históricas en las que se obtenían tantos bienes del monte que había que tenerlo muy vigilado y además había que cuidarlo de principio a fin. Todos los alcaldes, todas las corporaciones que han estado en el ayuntamiento lo han protegido. Quiero decir que esto no se ha urbanizado, se ha mantenido en cierto modo desde entonces, para tener como resultado pues un espacio natural bien conservado bajo mi punto de vista. Había incluso un plantío de 930 hectáreas que estaba un poco más allá de la casa del Valle de San Juan, que se vendió a finales del siglo XIX, donde se ponían plantones para repoblar el monte una vez que se habían hecho talas y se había aprovechado la leña de manera intensiva. Son 1.435 hectáreas, que la verdad es que tienen además zonas muy diversas, muy distintas. De 2.500 a 1.475, hemos perdido algo más de 1.000 hectáreas. 930 aproximadamente las que se vendieron del nuevo plantío a finales del siglo XIX, y luego el espacio que ocupa el Valle de San Juan, que se vendió para construir el ayuntamiento, el edificio consistorial de la ciudad. El Monte el Viejo era mucho más grande que antes de la desamortización. Era un lugar de producción de recursos, pero que se tenía muchísimo cuidado en, por ejemplo, que hubiera un número grande de árboles monumentales, porque producían bellota de mucha mejor calidad. Había un mantenimiento pues, para evitar los fuegos, había un cierto uso ganadero, y todos esos usos tradicionales servían para conservar la biodiversidad y que la fauna fuera extremadamente abundante, e incluso hasta más abundante que ahora. El monte se localiza mayoritariamente sobre la parte superior del páramo, a unos 860 metros de altitud, sobre calizas que producen fenómenos kársticos como pequeñas dolinas, aunque también se extiende por las margas y yesíferas de las laderas y las arcillas de los valles. Todo esto, junto con otros factores, condiciona un bosque mediterráneo con diversas particularidades. Si pensamos en cómo es la estructura de la vegetación que hay en el monte, el 82% de la vegetación es arbustiva, no es arbórea. Eso da una proporción de que se trata de un monte bajo, que se trata de un monte hueco, porque había que dejar espacio para el alimento del ganado, el pasturaje del ganado, y
efectivamente una parte importantísima del monte está clareada, no hay vegetación ninguna, solo hay suelo cubierto de herbazal, a veces suelo ni siquiera cubierto de herbazal, con terra rosa descompuesta de la propia caliza. Hay muchísimos bosques mediterráneos muy similares a los que tenemos en el Monte el Viejo, pero quizás esa proximidad a la capital palentina a veces puede suponer una amenaza, porque que 80.000 personas estén muy cerca del Monte el Viejo puede suponer una amenaza, pero eso ha supuesto también la limitación de otras actividades, ¿no? Como por ejemplo puede ser la cinegética o que no haya ningún tipo de agricultura dentro de este espacio, y eso pues ha conseguido conservar algunos parajes en un estado muy favorable, y ello pues se corresponde con la presencia de numerosas especies animales, ¿no? La presencia humana ha sido determinante en la configuración a lo largo de los siglos de nuestro monte, especialmente a consecuencia de ciertos usos y costumbres. Lo hemos vivido de la leña, del pasto, de la caza, del alquiler de determinados pagos donde se podía sembrar, pero también de la piedra para unas canteras para, por ejemplo, hacer los balastros del ferrocarril, la cal del camino de los caleros, del que estamos muy cerca, para el mortero y la construcción de las casas. Es decir, todo, como se decía antes del cerdo, se aprovechaba del monte, y de ahí el cuidado, el cariño, el tiento con el que se ha tratado este espacio desde 1191. Los ecosistemas cambian mucho, se modifican y se adaptan a las circunstancias que vienen. Es evidente que la estructura de la vegetación del Monte el Viejo responde pues, a un uso tradicional de hace unos decenios que se correspondía pues, con el carboneo, con la obtención de pastos de leña, y en muchas otras zonas pues, los efectos del pastoreo también son visibles, ¿no? Esto, si se deja de hacer, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que hay una sustitución que muchas veces no es tan inmediata como el hombre quiere. A veces pasa esto que tanto denostamos en la actualidad, ¿no? La famosa matorralización, como que fuese algo malo, y claro, no es así. O sea, una zona de pasto no puede convertirse en un bosque maduro en cuestión de años. Hay unos pasos, una sucesión ecológica entre medias, y esto es lo que está pasando ahora mismo en el Monte el Viejo en muchas zonas, ¿no? Y por ello, bueno, pues no pasa absolutamente nada. Es más, es muy recomendable en cualquier tipo de ecosistema que haya una gran variedad de ambientes, que encontremos zonas con bosque maduro, que encontremos zonas con pastizal, que encontremos zonas con matorral, porque eso lo que va a hacer es incrementar la biodiversidad de las especies que van a poder aprovechar los diferentes nichos que hay en cada ecosistema. Aunque existe una gran variedad de especies, dos sobresalen sobre el resto de ejemplares arbóreos, hasta convertirse en los más habituales y característicos de nuestro monte. La encina, que es dominante, y el quejigo, que está subordinado. La encina, aproximadamente, de la estimación de árboles que hay en el monte, que son unos 70.000, unos 56.000 serían encinas y unos 14.000 serían quejigos. El quejigo se reside y habita fundamentalmente los bordes y las laderas del valle, y por tanto se desplaza hacia lugares relativamente más húmedos que la encina. La encina es más recia, aguanta más, y por tanto ha cubierto prácticamente la totalidad del espacio. Pero luego hay también otras plantas como la madreselva, que es bastante frecuente, pero que ahora no está en flor, o la estepa negra, que tenemos es una planta arbustiva muy característica, de hoja lanceolada, se llama Cistus laurifolius, porque la hoja es igual que el laurel, que a veces alguien ha dicho, uy, esto es un laurel, vamos a echarlo al cocido. Bueno, pues es una planta medicinal y conservante, o sea, no te vas a morir, pero no es exactamente el laurel. Encontramos a otras especies que nos han acompañado, algunas que vienen del valle hacia arriba, y que, como el almendro, por ejemplo, y que lo traen las aves en sus estómagos, y aquí van plantando poco a poco, y encontramos efectivamente también en los bordes cercano al valle, encontramos almendros, pero encontramos ciruelos, encontramos cervales del cazador, todos traídos por el mismo procedimiento. Y luego otros arbustos de flor y fruto,
hay uno que es el Cotoneaster nebrodensis, que le tengo mucho aprecio porque es escaso así a nivel global, pero que hay bastante, produce mucho fruto que lo comen mucho las aves, ahora en pues distintas especies de currucas. Hemos traído la acacia, hemos traído chopos, álamos, hemos traído tuyas, en fin, una diversidad de árboles que no le corresponde, que son árboles ornamentales, que no le corresponden a lo que es típicamente el bosque enciniego, que es el Monte el Viejo. Pero por debajo de esa estructura encontramos un número importantísimo de especies arbustivas, de matas, de hierba, ¿no? Y de hierba con una calidez enorme en las primaveras, con una variedad de colorido que incluso se va dilatando y se penetra el verano y llega incluso hasta septiembre, como la hierba de las 7 sangrías que hemos visto hace muy poquito. Lo que sí efectivamente puede haber problemas es con algunas especies que, por ejemplo, pues por quizás unos trabajos de poda excesivos, desde mi punto de vista claramente excesivos, se están transformando en muchas zonas del Monte el Viejo, y hay muchas especies, sobre todo de aves, por ejemplo, típicas del matorral mediterráneo, bueno, pues que tienen que estar sufriendo la pérdida importante de superficie de matorral que está habiendo en estos momentos en el Monte el Viejo. Está claro que lo que ocurre con la flora repercute también en la fauna, menos abundante que en otros tiempos en nuestro monte, aunque con especies muy particulares en algunos casos. Por poner un ejemplo, algunos trabajos de inventariación que se han hecho en el Monte el Viejo con el Ayuntamiento de Palencia, pues aquí tenemos 81 especies de mariposas diurnas, bien he dicho, casi 300 especies de mariposas nocturnas, y este catálogo podrá ser todavía ampliado, y encontramos algunas especies singulares que, por ejemplo, hasta hace poco solamente se encontraban en el Monte el Viejo, no les se ve en ningún otro sitio de la provincia de Palencia, lo cual nos habla a las claras pues de que es un espacio muy bien conservado. El conejo, que es la base ecológica, es digamos como la piedra angular del ecosistema, porque hay muchos predadores que se lo comen, es más abundante en estas zonas abiertas, aunque también se refugia en zonas más densas, ¿no? Ese sería el animal, como si dijéramos, emblemático de la base de la fauna, ¿no? También hay otros menos conocidos, como el ratón de campo, que en este momento están recogiendo gran cantidad de bellotas para los acúmulos de alimento para el invierno, porque estos no hibernan, y luego el que hiberna, que es el lirón careto, que también está muy presente en las encinas estas más grandes y se refugia en los huecos, y que al llegar el invierno pues se refugia en agujeros, en zonas con piedras o en casetas anidaderas. Yo creo que la mayor parte de las especies que encontramos aquí saben que el hombre está presente en este ecosistema y coexisten y cohabitan con él sin mayor problema, sin que haya mayores interferencias. Es decir, los jabalíes viven perfectamente en el Monte el Viejo, pese a que, bueno, pues saben que el hombre es uno de sus enemigos y no tienen problemas más. Seguramente hasta conozcan que esta es una zona segura, ¿no? Donde normalmente pues pueden estar más seguros que en otros montes de al lado, donde pueden ser objeto de caza. Y con las aves pasa exactamente lo mismo. El jabalí es muy abundante, se está haciendo, bueno, hasta en la misma ciudad, ¿no? Luego otros como el corzo también están teniendo un aumento. Donde hay luego ciervo, el corzo luego se te baja hasta cualquier sitio, está también abundando mucho. Y otro que está apareciendo últimamente, que es el gamo, que en su momento solo estaba en la parte del Cerrato burgalés y que a día de hoy está apareciendo en grupos en cualquier sitio, ¿no? Y que es también un típico ungulado mediterráneo. Hay una comunidad que quizás sea muy poco visible, pero tenemos varias especies de currucas, algunas de ellas especies mediterráneas, que encuentran precisamente en el Cerrato y en la zona de los Alcores, los Torozos, el límite más septentrional de su distribución en Palencia y algunas de ellas incluso en España. Y aquí pues tenemos varias especies de currucas muy singulares, ¿no? Pues tenemos la curruca cabecinegra, hay algunas parejas de curruca mirlona. Bueno, son pájaros que viven ocultos entre el matorral, que solamente están aquí durante los meses estivales, pero que sin embargo, bueno, pues son una fauna posiblemente muy característica, ¿no? También lo son, y son más llamativas, pues quizás otras especies, como puede ser el águila calzada, el azor, bueno, pues estas grandes rapaces que siempre nos llaman más la atención, ¿no? Pero si yo me tuviese que dar con alguna, por ejemplo en el mundo de las aves, lo haría con esto, ¿no? También tenemos una comunidad de reptiles muy interesante en el Monte el Viejo, con algunas especies muy singulares. Luego, pues por encima de los
fitófagos, en la pirámide ecológica que contaba Félix Rodríguez de la Fuente, pues están los predadores, donde el más frecuente que te puedes encontrar por aquí, detrás de cualquier mata de estas, es el zorro o raposo, y luego la garduña y la jineta, que también se las suele ver bastante, incluso cuando vas por la carretera. Mucho cuidado porque es muy fácil atropellar animales como vayas un poco rápido, ¿no? Y luego hay otro que está siendo ya cada vez más visible por las huellas, es el lobo, que está siendo, en esta zona es frecuente verlo, hay que levantarse pronto antes de que salgan todos a correr y te lo encuentras y que no tiene ningún peligro, ¿eh? Tiene mucho más peligro un jabalí aquí en las carreteras que el pensar en el lobo, que nada, vas a verlo y se va a marchar rápidamente. Y luego están los ciervos. Bueno, yo en el tema del cercado de los ciervos lo tengo clarísimo. Sé que quizá estas afirmaciones pueden resultar polémicas, pero esto sobra aquí, es absolutamente innecesario. Lo único que está haciendo es privando del uso y disfrute de una importante zona del Monte el Viejo a los palentinos y sobre todo está degradando de forma muy importante la zona donde ellos están, porque además hay una densidad elevadísima, no hay nada más que ver cómo está la vegetación. Ya no voy a decir que se vengan en el mes de julio y agosto, me da igual, en el mes de primavera, cuando está todo el Monte el Viejo exuberante de vegetación, lleno de flores, y allí vemos el suelo totalmente desnudo, ¿no? Entonces es algo que no aporta absolutamente nada, es un zoo. No nos engañemos, es una jaula con animales cerrados, entonces no tiene ningún valor de conservación, no tiene ningún valor de educación ambiental y además me consta, y así hemos recibido muchas denuncias de muchos vecinos que se quejan de las condiciones lamentables en las que muchas veces están los ciervos porque hay un hacinamiento excesivo de ejemplares. Entonces, bueno, yo sinceramente creo que es algo que sobra, es decir, podría resultar, no tengo ninguna duda, si metiésemos allí 4 tigres o 4 leones o 4 elefantes, los palentinos subiríamos a verlo, es atractivo, ¿no? Pero ¿es el sitio de tenerlo? Yo sinceramente pienso que no. Los ciervos, estén o no donde deben, siguen siendo uno de los polos de atracción para los vecinos de la ciudad, un ejemplo de cómo el uso recreativo del monte se ha ido imponiendo en los últimos tiempos. A pesar de que sigue teniendo un aprovechamiento de leñas que lo gestiona directamente la Junta de Castilla y León y del que nos ha dado, en fin, algún quebradero de cabeza durante el presente año, pero desde el año 2005 la Junta le consideró como un espacio natural de uso recreativo y eso es fundamentalmente lo que es. Es verdad que si pensamos en el monte de los años 70, 80, que verdaderamente era el pulmón de la ciudad, la gente venía masivamente a disfrutar del monte y sus instalaciones, esto ha caído en cierta medida, ya no digamos, el uso familiar del monte ha caído en detrimento de otros parajes más distantes. Todo el mundo tiene vehículo, coche, etcétera, para irse a 100, a 200 kilómetros el fin de semana y ya no recala tanto aquí. Pero sin embargo se ha convertido en un espacio que los amantes del senderismo y de las caminatas, etcétera, adoran por completo. Compatibilizar los usos sociales, o sea, esos usos recreativos del monte, tanto deportivos como culturales de todo tipo, ¿no? Como simplemente para paseo, senderismo, etcétera, etcétera. Queremos compatibilizar eso con su conservación, su mantenimiento y su mejora. En este sentido, las administraciones no son las únicas que trabajan en la protección y mejora del Monte el Viejo. Hacemos unas actividades, por ejemplo, que vienen niños de colegios a sembrar bellotas y además con bastante éxito, ¿eh? Si te digo yo, hay varios lugares donde han venido las familias y me pareció ejemplar, pero no que se descubriera la pólvora, era algo que se hacía antes y que creemos que es muy positivo, ¿eh? Y no solo poner una bellota aquí, sino, ya digo, recuperar algunos terrenos que están por ahí desarbolados y cultivados y volverlos a su utilización, que luego también el que se aproveche y que se mantenga es un objetivo. Esto ha dado sus frutos. Los esfuerzos de tanta gente han culminado en la inclusión del Monte el Viejo en un corredor natural a nivel mundial. Lo hemos incluido en un corredor biológico mundial
también con el fin de, no solamente de que desde todo el mundo, de todos los organismos que lo forman parte, contribuyan a su estudio y a su conservación, sino también para poner en valor este lugar en otras ciudades del mundo, muchas ciudades del mundo que están incluidas en este corredor. Formar parte de un corredor biológico es buena noticia, pero más allá de lo que es el titular de prensa, necesitaríamos incorporarlo a nuestro quehacer cotidiano, es decir, sacarle partido a estar en ese lugar, formar parte de equipos de investigación, aprovecharnos de los recursos económicos que se puedan derivar de ese corredor, enlazarnos con otros grupos de personas que están ocupadas y preocupadas por las mismas cosas y ser un eslabón en el crecimiento, de la misma manera que el Canal de Castilla o el río Carrión son corredores biológicos naturales a través de sus bosques, etcétera, que el monte formara parte de esa misma dimensión. Esta es una de las cuestiones que queremos poner sobre la mesa hoy. ¿Qué le falta a nuestro monte? ¿Cómo mejorarlo? Como el monte es demasiado viejo y está sobre todo el sistema radical está muy envejecido, está muy sobreexplotado, lo que necesitaríamos es empezar con un plan de repoblación con encinas, con quejigo, partiendo de la propia bellota en lugares donde encontremos menor densidad de forestal, para desde ahí buscar la aparición de ejemplares que, qué sé yo cuántos años necesitaremos, pero que en su día se convirtieran en esas hermosas atalayas que tanto apreciamos en el monte. Que menos que volver a recuperar el Monte el Viejo que había hace 150 años antes de esto, por lo cual ahí sería de interés el plantar y decir, mira, se adquiere, en lugar de vendérselo y privatizarlo como se hizo en su día, pues se compra un terreno y vamos tú y yo a sembrar las bellotas a estilo, ya digo, de trabajo comunal, que era una de las cosas más tradicionales, era ir todos a hacer un trabajo y todos están felices, Luego el ayuntamiento daba vino o daba no sé qué y era una fiesta, Hay un problema ahora bastante serio que está provocando muchos fenómenos de erosión debido a la apertura de numerosas sendas, es decir, aquí viene uno con la bicicleta de montaña y se puede meter donde quiere o como quiere. Pues eso no debería ser así, es decir, debería haber una serie de itinerarios, de trails debidamente marcados y balizados con diferentes grados de dificultad, y esos son los que debería utilizar todo el mundo. Lo que no puede ser es que uno vaya andando por el Monte el Viejo, por cualquier sitio, y de repente te pasen 3 bicicletas, porque están erosionando el suelo y porque van a entrar incluso en conflicto con otros usos, con el que va andando, con el que va paseando con un niño. Entonces, bueno, pues estas son las cosas que hay que ordenar, ¿no? Tener puntos donde se concentra la gente para hacer pues las famosas barbacoas, en fin, cosas muy sencillas, pero que todo el mundo da por hecho que se tienen que hacer, pero no hay ninguna normas claras, específicas, ad hoc, que digan lo que hay que hacer en el Monte el Viejo. Que el monte no se convierta en un lugar lleno de latas de refresco, de papeles, de albales tirados, de bolsas, etcétera, sino que sea el espacio que todos nos imaginamos, un espacio amable, agradable, con un mullido suelo de hojas que al mismo tiempo que nos soportan nuestro peso, alimentan y sirven para proporcionar nutrientes a todos los seres vivos vegetales que habitan el bosque. Quizás lo que nos falta, y estamos empeñados en ello también, es en poner en valor estos edificios, la Casa Grande, por ejemplo, que antes fue un restaurante que funcionó muy bien. Quizás tengamos, al haber pasado a ser bien de interés cultural, tiene ciertas limitaciones a la hora de reformarla, ¿no? Entonces quizás nos conformaríamos con un pequeño establecimiento hostelero y un centro de interpretación del monte, que es un poco lo que estamos intentando hacer. Nuestras instalaciones deberían de mejorar para ser atractivas y que la gente se familiarizara con el monte, que al mismo tiempo hubiera paneles explicativos que
permitieran la interpretación de los grandes acontecimientos y de los distintos elementos que hay en el monte, eso me parece fundamental. Seguramente tendrá que estar asociado al Centro de Interpretación del Monte, pero enseñar fuera de los muros de la Casa Grande al común de la gente que aparece por aquí, para que sepa dónde se encuentra, qué es lo que representa cada individuo, qué es lo mejor que puede hacer para contribuir a su permanencia. La gestión forestal es un tema que habría que discutir, y estoy hablando de discutir, no estoy diciendo que sea nefasta la gestión que se está haciendo, pero creo que en algunos casos se están sobreexcediendo, se están haciendo clareos excesivos, se está, bueno, eso, intentando desmatorralizar todo el Monte el Viejo, y a mí eso me parece un error. No quiero decir que no haya que hacerlo en algunos sitios, pero de la forma en la que se está haciendo me parece un error. Y luego, pues evidentemente lo que hay que hacer es regular el uso público, es decir, es un monte muy pequeño donde hay mucha gente que hace actividades muy diferentes. Hay gente que anda, hay gente que busca setas, hay gente que hace bicicleta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar muy bien todas estas actividades que no están ordenadas. Mirar por el bien del Monte el Viejo supone, en el fondo, mirar por nuestro propio bien. Es tanto lo que nos ofrece y ha entregado a lo largo de siglos que solo podemos estar agradecidos y esforzarnos para que las siguientes generaciones tengan la misma oportunidad. El principal trabajo que hacen por nosotros estos espacios es el de la captación de dióxido de carbono. Es decir, que ellos son una máquina de captación que impiden, que retrasan, que limitan el cambio climático. Por tanto, para nosotros como palentinos, para toda la sociedad en general, estos son espacios templo de nuestras vidas. Es un auténtico jardín natural que tenemos a 6 kilómetros de la capital, donde podemos encontrar un perfecto ejemplo de lo que es el bosque y las estepas, o como estamos en estos mismos momentos de mediterráneas, ¿no? Con un montón de endemismos de plantas y con una comunidad faunística muy interesante. Por lo tanto, bueno, pues es un auténtico lujo poder disponer de un espacio natural a muy pocos kilómetros de la capital palentina. Es un monte de salud, de gente que se cuida, que camina, que sube y baja andando al monte. Somos de las ciudades de España que más zonas verdes, más metros cuadrados por habitante tiene de zonas verdes. Si incluyéramos el monte, pasaríamos de 16,7 metros cuadrados por habitante a más de 200 metros cuadrados por habitante. El pulmón, digamos, y de valor medicinal del monte, creo yo que es destacadísimo, aparte que sea de un valor recreativo, y luego también decir, oye, que es la proximidad a la naturaleza. Aquí había mucho más bosque, y que alguien diría, estos bosques se han destruido hace 1000 años. No, no. Hace 150 años había unas extensiones de bosque que habrían, en fin, si lo viéramos nos sorprenderíamos. Y significaba también un amor de la gente hacia el monte, el arbolado, y esto constituye un valor para Palencia.